El frío de la tarde no era nada comparado con el hielo que se me clavó en el alma cuando vi a Sofía, mi hija de 33 años, al borde de la laguna de los suspiros. Mis 62 años me habían enseñado a leer las sombras en los ojos de las personas, pero la desesperación en los suyos era una página en blanco que no lograba descifrar. La había seguido, impulsada por una inquietud que me carcomía desde hacía semanas, una sensación de que algo vital se estaba rompiendo dentro de nuestra pequeña familia. Y entonces, con un movimiento brusco, casi violento, arrojó una caja de madera oscura a las aguas turbias. El chapuzón, más que un sonido, fue un golpe en mi pecho, un eco de algo que se rompía para siempre. Mis ojos, acostumbrados a verla crecer, a conocer cada uno de sus gestos, no podían creer lo que presenciaban. La caja se hundió rápidamente, como si el lago tuviera prisa por tragar no solo el objeto, sino también el peso de lo que contenía. Mi corazón, ya cansado por los años y por la reciente ausencia de mi esposo, se encogió. Sentí un frío que no venía del aire, sino de lo más profundo de mi ser. ¿Qué demonios estaba haciendo Sofía? Esa pregunta resonó en mi mente, una y otra vez, sin encontrar respuesta. La decepción me golpeó como un balde de agua fría, no una decepción por un error trivial, sino una que calaba hasta los huesos, una sensación de traición que empezaba a germinar en mi pecho. Había dedicado mi vida a ella, a darle todo lo que pude, a protegerla. ¿Qué secreto tan oscuro guardaba mi niña para actuar de esa manera? La curiosidad me carcomía, una curiosidad que se sentía peligrosa, como abrir una puerta que nunca debió ser tocada. Siempre he creído que las historias de vida nos enseñan más que cualquier libro. Y en ese momento, sentí que la mía estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que prometía revelaciones impactantes. Como madre, una siente cuando algo no anda bien, una intuición que se agudiza con los años. Mi esposo solía decir que yo tenía un sexto sentido para Sofía, y ahora, ese sentido gritaba en silencio. La laguna de los suspiros, un lugar que siempre fue nuestro refugio, donde veníamos a pescar y a reír, ahora se convertía en el escenario de un drama familiar que apenas comenzaba. Recordé a la Sofía de antes, mi orgullo, mi compañera. Una joven llena de luz, de sueños. Pero, ¿cuándo empezó a cambiar? No fue de golpe, sino un proceso lento, casi imperceptible. Pequeños detalles, llamadas a deshoras que terminaban abruptamente, una mirada esquiva cuando le preguntaba sobre su día, la forma en que evitaba ciertos temas, especialmente si mencionaba a su padre. En ese momento, los atribuía al estrés de la vida adulta, a las complejidades de su trabajo. Pero ahora, cada recuerdo se sentía como una pieza de un rompecabezas macabro, un secreto de familia revelado en cámara lenta. Es en momentos así, cuando la vida nos confronta con lo inesperado, que uno se da cuenta de la importancia de la observación. Si hubiese prestado más atención a esos pequeños cambios, quizás esta escena no estaría ocurriendo. Es una lección que aprendemos tarde, que las señales están ahí, pero a veces, el amor nos ciega. Sentía una fragilidad que no me era propia, una punzada de que algo no andaba bien, y que mis sacrificios por ella quizás no habían sido suficientes para evitar este abismo. Había días en que la soledad me pesaba, la casa se sentía demasiado grande sin mi esposo. Me había dedicado a cuidar de Sofía, a ser su apoyo incondicional. ¿Había sido demasiado protectora? ¿Había fallado en enseñarle a enfrentar el mundo por sí misma? Estas preguntas me atormentaban, añadiendo una capa de culpa a mi creciente preocupación. La identificación con otras historias de madres e hijos me hacía pensar en cuántas mujeres habrían sentido esta misma angustia, este sufrimiento materno ante lo desconocido. Sofía se levantó, se limpió las manos en su pantalón y se alejó rápidamente, sin mirar atrás, sin percatarse de mi presencia oculta entre los árboles. Su prisa, su silencio, su mirada perdida, todo me decía que esto no era un simple olvido, sino un acto deliberado, cargado de un peso que no podía comprender. La caja se había ido, pero el misterio permanecía, flotando en el aire como una niebla densa. Mis rodillas, que a veces protestaban con cada paso, no me importaron en ese momento. La urgencia de saber me impulsó. No podía dejar que ese misterio se quedara en el fondo del lago. Era mi hija, mi sangre, y sentía que su acto era un grito silencioso, una confesión de madres que aún no se había pronunciado. Las historias de mujeres como yo, que han visto y vivido mucho, nos enseñan que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y yo, con la autoridad que me daban mis años y mi amor incondicional, estaba decidida a desenterrarla. Este era un relato emotivo que necesitaba ser contado, una de esas historias conmovedoras que nos obligan a mirar hacia adentro. Me acerqué a la orilla,
El agua fría me caló los pies, pero no lo sentí. Mis ojos escanearon la superficie, buscando cualquier indicio. La laguna de los suspiros, que siempre había sido un lugar de paz, de recuerdos felices con mi esposo y Sofía, ahora se sentía como un cómplice silencioso de un secreto oculto. La imagen de Sofía arrojando la caja se repetía en mi mente, una y otra vez, como una película sin sonido, solo con la angustia de lo desconocido. La curiosidad se había transformado en una necesidad imperiosa. ¿Qué contenía esa caja que mi hija sentía la necesidad de esconder de esa manera? ¿Era algo que la ponía en peligro? ¿O era algo que nos ponía en peligro a todos? Las verdades ocultas tienen un poder devastador, y yo sentía que estaba a punto de tropezar con una de ellas. Este no era solo un drama familiar, era algo más profundo, algo que prometía giros inesperados. La herencia familiar no solo se compone de bienes, sino también de secretos, y a veces, estos últimos son los más pesados. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, pero yo seguía allí, con la mirada fija en el agua. No podía irme. No podía dormir sin saber. La imagen de Sofía, tan vulnerable, tan extraña, se había grabado en mi memoria. Y la caja, esa simple caja, se había convertido en el centro de mi universo, la llave a un secreto familiar que estaba a punto de cambiarlo todo. Si alguna vez te encuentras en una situación donde la intuición te grita que algo anda mal con un ser querido, no lo ignores. Esa voz interna, esa sensación de desasosiego, es una guía poderosa. A veces, el amor nos hace querer creer lo mejor, pero la sabiduría nos exige enfrentar la realidad, por dura que sea. No se trata de desconfiar, sino de proteger. Y en ese momento, mi instinto de madre me decía que la protección de Sofía dependía de lo que encontrara en el fondo de ese lago. Es un beneficio invaluable escuchar esa voz interior, una lección de vida que pocas veces se comparte. Con el último rayo de luz desvaneciéndose, tomé una decisión. No importaba el frío, no importaba el miedo. Tenía que recuperar esa caja. Tenía que saber. Porque en ese momento, el destino de mi familia, de nuestra herencia familiar, parecía depender de un objeto sumergido en las profundidades de la laguna de los suspiros, un objeto que guardaba una confesión impactante. Y lo que encontré, lo que estaba a punto de descubrir, me asustaría de una manera que nunca imaginé, abriendo la puerta a familias disfuncionales y a un perdón familiar que parecía imposible. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre los secretos familiares y la fortaleza de mujer, te invito a seguir Recuerdos del Pasado Escondido. Dale, me gusta, y comparte tu opinión. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Escribe en los comentarios. La decisión estaba tomada. No podía dejar que esa caja se quedara en el fondo de la laguna de los suspiros. El frío de la noche comenzaba a envolverlo todo, pero una fuerza interior, más poderosa que cualquier temperatura, me impulsaba. Mis 62 años me han enseñado que hay momentos en la vida donde la inacción es el peor de los caminos. Usted, como yo, ha sentido esa punzada de saber que algo debe hacerse, sin importar el miedo o la dificultad. Esa voz interna, esa certeza, es una guía que no debemos ignorar. Me quité los zapatos. El agua helada me recibió con un impacto que me hizo respirar hondo. Cada paso era un desafío. El lodo del fondo se sentía resbaladizo. Mis manos buscaban algo a lo que aferrarse, pero solo encontraba la oscuridad del agua. Pensé en Sofía, mi hija de 33 años. Pensé en su mirada de desesperación. Esa imagen me dio la fuerza para seguir adelante. Es en esos momentos de dificultad cuando recordamos el verdadero motivo de nuestro esfuerzo. ¿Qué es lo que a usted le da esa fuerza para seguir cuando todo parece difícil? Piense en ello. Esa es su ancla. La oscuridad del lago era profunda. No veía nada. Solo sentía el frío y la presión del agua. Mis dedos se movían con lentitud, buscando el fondo. Sabía que la caja no podía estar muy lejos de donde Sofía la había arrojado. Era una cuestión de lógica, de observar el punto exacto y calcular la trayectoria. A veces, la vida nos presenta problemas que parecen enormes, pero con una observación cuidadosa y un poco de paciencia, la solución se revela. Es como buscar una aguja en un pajar, pero si se sabe dónde se cayó, la tarea se vuelve posible. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una eternidad. Mis pulmones pedían aire. Pero no podía rendirme. La curiosidad me quemaba por dentro. ¿Qué secreto tan grande guardaba esa caja?
¿Qué había llevado a mi hija a un acto tan desesperado? Usted sabe, hay verdades que se esconden a plena vista, y otras que se sumergen en lo más profundo. Mi experiencia me dice que las segundas son las que más impactan cuando salen a la luz. Y yo estaba a punto de desenterrar una de ellas. Finalmente, mis dedos tocaron algo sólido. Era madera. Era la caja. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, no de frío, sino de la emoción del descubrimiento. La tomé con ambas manos. Era más pesada de lo que imaginé. La sensación de tenerla en mis manos era extraña, una mezcla de alivio y temor. Sabía que al sacarla del agua, estaba sacando a la luz algo que cambiaría todo. Este es el momento donde la verdad, por fin, comienza a respirar. Regresé a la orilla con la caja firmemente sujeta. Mis piernas temblaban. El aire de la noche se sentía más frío que antes. Me senté en la hierba, exhausta, pero con una determinación inquebrantable. La caja estaba cubierta de lodo y algas. La limpié con cuidado, mis manos temblaban un poco. La madera oscura, ahora limpia, revelaba un grabado antiguo, un símbolo que no reconocía. Esto solo aumentaba mi curiosidad. Usted ha sentido esa emoción, ¿verdad? Esa sensación de estar a punto de descubrir algo grande, algo que pocos conocen. La caja no tenía cerradura visible. Busqué algún mecanismo para abrirla. Mis dedos recorrieron cada borde, cada esquina. Sentía la urgencia de saber. No podía esperar. La verdad estaba allí, a mi alcance. Es como cuando uno tiene un sueño, una meta importante. La paciencia es valiosa, pero hay momentos donde la acción inmediata es necesaria para no perder el impulso. La vida nos enseña que las oportunidades no esperan. Encontré una pequeña hendidura en un costado. Metí la uña con cuidado. La tapa cedió con un crujido suave. El sonido resonó en el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza. Lo que estaba a punto de ver, lo que estaba a punto de descubrir, prometía ser una revelación extraordinaria. Usted, como yo, sabe que hay momentos que marcan un antes y un después. Este era uno de ellos. Dentro de la caja, no había joyas ni dinero. Había un diario viejo, con tapas de cuero desgastado, y una fotografía. La luz de la luna apenas me permitía ver. Saqué el diario con cuidado. Sus páginas amarillentas parecían guardar siglos de historias. La fotografía era de una mujer joven, con una mirada que me resultaba extrañamente familiar. ¿Quién era ella? ¿Qué relación tenía con Sofía? Las preguntas se multiplicaban. Este diario, esta fotografía, eran la llave a un secreto. Un secreto que mi hija había intentado enterrar en la laguna de los suspiros. Un secreto que ahora estaba en mis manos. La verdad, a veces, se esconde en los objetos más simples, en los detalles que pasamos por alto. Mi experiencia me dice que las grandes revelaciones no siempre vienen con estruendo, sino con un susurro, con un objeto olvidado. Y este objeto, esta caja, era el inicio de una historia que cambiaría mi percepción de todo. El diario en mis manos era más que un objeto viejo, era un portal a un pasado desconocido, un eco silencioso que prometía romper el velo de lo que creía saber. La luna, testigo de mi búsqueda en la laguna, ahora iluminaba las páginas amarillentas, como si el universo mismo conspirara para que la verdad saliera a la luz. Usted, como yo, ha sentido esa urgencia, esa necesidad de desentrañar un misterio que se presenta de repente en su vida. Es una fuerza que nos impulsa, una voz que nos dice que hay algo importante esperando ser descubierto. Regresé a casa con la caja y su contenido. El silencio de la noche era profundo, solo roto por el latido de mi propio corazón. Mis 62 años me han enseñado que los momentos de gran revelación a menudo llegan en la quietud, cuando el mundo exterior se calma y la mente puede concentrarse. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi esposo y yo compartíamos las noticias del día. La fotografía de la mujer joven estaba en mi mano. Sus ojos, aunque en blanco y negro, tenían una profundidad que me atraía. Había algo en su mirada que me resultaba familiar, una chispa que no lograba ubicar. ¿Quién era ella? ¿Por qué Sofía, mi hija de 33 años, la había querido esconder? Abrí el diario con cuidado. El cuero crujió, liberando un aroma a papel viejo y a historias guardadas. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante, pero un poco desvanecida por el tiempo. Leí las primeras palabras. Eran de una mujer llamada Elena.
La fecha indicaba que el diario había sido escrito hace más de 40 años. 40 años. Eso significaba que había sido escrito antes de que yo conociera a mi esposo, antes de que Sofía naciera. La distancia en el tiempo solo aumentaba la intriga. Elena escribía sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Hablaba de un amor prohibido, de un secreto que la atormentaba. Cada palabra era un susurro del pasado, una confesión que se revelaba solo para mí. Sentí una conexión inmediata con ella, con su dolor, con su esperanza. Es curioso cómo las historias de otras personas pueden resonar tan profundamente en nosotros, ¿verdad? Nos recuerdan que, a pesar de las diferencias, las emociones humanas son universales. A medida que avanzaba en la lectura, la historia de Elena se volvía más compleja. Mencionaba a un hombre, un amor que no podía ser. Hablaba de encuentros a escondidas, de promesas rotas. La dramatización de sus palabras me transportaba a su mundo, podía casi sentir el viento en su cabello, el miedo en su corazón. Era como si estuviera viendo una película, pero una película donde yo era la única espectadora, la única que conocía el desenlace. Entonces, un hombre apareció en las páginas, Ricardo. Mi esposo se llamaba Ricardo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser una coincidencia? Mi mente se negaba a creerlo. Pero la familiaridad en la mirada de la mujer de la fotografía, la urgencia de Sofía por esconder la caja, todo empezaba a encajar de una manera inquietante. Usted sabe, a veces la verdad se esconde en los detalles más pequeños, en las coincidencias que parecen insignificantes al principio. La curiosidad se convirtió en una necesidad insaciable. Tenía que seguir leyendo. Tenía que saber la verdad. Cada frase me arrastraba más profundamente en la vida de Elena, en su secreto. Ella escribía sobre un embarazo inesperado, sobre la desesperación de no saber qué hacer. Mi corazón se encogió. La historia de Elena no era solo una historia de amor, era una historia de sacrificio, de decisiones difíciles. En una de las entradas, Elena describía su decisión de dar a su bebé en adopción. Mencionaba el dolor de esa elección, la esperanza de que su hijo tuviera una vida mejor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Como madre, podía entender el sufrimiento de esa mujer. Es un beneficio invaluable poder conectar con las experiencias de otros, porque nos enseña empatía y nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. La fotografía que encontré en la caja era de Elena. No había duda. Y la familiaridad en su mirada, era la misma familiaridad que veía en los ojos de Sofía. Un pensamiento aterrador comenzó a formarse en mi mente. ¿Podría ser Sofía la hija de Elena? ¿Podría mi esposo, Ricardo, haber tenido un hijo antes de conocerme? La revelación era tan impactante que me dejó sin aliento. Este descubrimiento no solo cambiaba mi percepción de Sofía, sino también de mi esposo, del hombre con quien había compartido mi vida. Los secretos familiares tienen un poder devastador, ¿verdad? Pueden reescribir la historia, pueden cambiar la forma en que vemos a las personas que amamos. Pero también nos ofrecen la oportunidad de entender, de perdonar, de reconstruir. La noche se convirtió en un torbellino de pensamientos. La revelación, como un rayo en cielo despejado, había iluminado un rincón oscuro de mi vida que ni siquiera sabía que existía. Sofía, mi hija, ¿podría ser la hija de Elena y Ricardo? La idea era tan abrumadora que me costaba respirar. Usted, como yo, ha tenido esos momentos donde la realidad se desdibuja y lo que creía firme se tambalea. Es una sensación de vértigo, de estar parado al borde de un abismo de incertidumbre. Volví a leer el diario de Elena, esta vez con una lupa en el corazón, buscando cada detalle, cada pista que confirmara o desmintiera mi terrible sospecha. Las palabras de Elena sobre su amor por Ricardo, sobre el embarazo inesperado y la dolorosa decisión de dar a su bebé en adopción, ahora tenían un peso diferente. La fotografía de Elena, con esa mirada tan parecida a la de Sofía, se convirtió en una prueba silenciosa, pero contundente. Es increíble cómo, una vez que la verdad empieza a asomarse, los pequeños detalles que antes pasábamos por alto cobran un significado enorme. No pude dormir. Mi mente no paraba de reconstruir el pasado, de encajar las piezas de un rompecabezas que nunca supe que estaba armando. Recordé conversaciones con Ricardo, pequeñas frases que ahora adquirían un doble sentido. ¿Cómo pudo haber guardado un secreto tan grande durante tantos años? La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se sentía resquebrajada. Usted sabe, la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo hace,
nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos cierto. La urgencia de hablar con Sofía me quemaba por dentro. Pero sabía que no podía precipitarme. Una verdad tan delicada necesitaba ser manejada con cuidado, con la sabiduría que solo los años y las experiencias difíciles pueden dar. Es como cuando uno tiene que desarmar un nudo muy apretado, si jala con fuerza, solo lo aprieta más. Hay que ir con paciencia, buscando el hilo correcto. Pensé en cómo Sofía había reaccionado al arrojar la caja a la laguna. Su desesperación, su necesidad de enterrar ese secreto, ahora tenía sentido. Ella también lo sabía, o al menos lo sospechaba. Y si ella lo sabía, ¿por qué no me lo había dicho? Esta era la parte más difícil, la que me hacía sentir una punzada de tristeza. La comunicación es un arte, y a veces, por miedo o por proteger a los demás, guardamos silencio, sin darnos cuenta de que el silencio puede ser más dañino que la verdad misma. Me levanté al amanecer, con la cabeza pesada, pero con una claridad mental que no había tenido en horas. Tenía que enfrentar esto. No solo por mí, sino por Sofía, por la memoria de Ricardo, y por Elena, la mujer que había escrito su dolor en ese diario. La autoridad de mi experiencia me decía que huir de la verdad solo prolonga el sufrimiento. Es un beneficio invaluable aprender a enfrentar las situaciones difíciles de frente, porque es ahí donde reside el verdadero crecimiento. ¿Cómo abordar una conversación tan delicada? Usted, cuando tenga que hablar de algo importante y que sabe que puede ser doloroso, piense en lo que quiere lograr. No es solo soltar la bomba, es construir un puente. Empiece por expresar cómo se siente, sin acusar. Por ejemplo, en lugar de decir, tú me mentiste, podría decir, me siento confundida por lo que he descubierto y necesito entender. Es una forma de abrir el diálogo, no de cerrarlo. Decidí que lo primero era hablar con Sofía. Ella era mi hija, mi sangre, sin importar lo que el diario revelara. Necesitaba escuchar su versión, entender su dolor. La curiosidad insaciable que me había llevado a la laguna ahora se transformaba en una profunda necesidad de comprensión y empatía. La vida nos enseña que las relaciones se construyen sobre la verdad, y aunque a veces esa verdad sea incómoda, es el único camino hacia una conexión genuina. Mientras preparaba un café, miré la fotografía de Elena una vez más. Su mirada, ahora, no solo era familiar, era un espejo. Un espejo que reflejaba la complejidad de la vida, los giros inesperados del destino y la fuerza inquebrantable del amor maternal. La historia de Elena, que había permanecido oculta por décadas, ahora se entrelazaba con la mía, con la de Sofía, creando un nuevo tapiz familiar. Este no era el final de un secreto, sino el comienzo de una nueva verdad. Una verdad que, aunque dolorosa, prometía liberar y sanar. La sensación de estar a punto de desentrañar algo tan profundo, algo que pocos llegan a conocer, me llenaba de una extraña mezcla de temor y esperanza. La vida, mi querido amigo, siempre nos sorprende, y es en esos momentos de sorpresa donde encontramos las lecciones más valiosas. El momento llegó, cargado de un silencio que pesaba más que 1000 palabras. La mañana se había vestido de una luz suave, pero dentro de mí una tormenta se gestaba. Había pasado horas repasando cada frase del diario de Elena, cada detalle de la fotografía, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. Usted, como yo, ha enfrentado esos instantes donde el corazón late con fuerza y sabe que lo que está a punto de decir o escuchar cambiará todo. Es una mezcla de miedo y una extraña determinación. Llamé a Sofía y le pedí que viniera a casa. Mi voz, aunque intentaba sonar normal, tenía un temblor que no pude ocultar. Ella, con su intuición de hija, debió haberlo notado. Me dijo que llegaría en 1 hora. Esa hora se sintió como una eternidad. Me senté en la sala, con el diario y la fotografía sobre la mesa de centro, esperando. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dándome un último respiro antes de sumergirme en lo desconocido. Cuando Sofía entró por la puerta, su sonrisa habitual no llegó a sus ojos. Pude ver la preocupación en su rostro, la misma que yo sentía. Nos abrazamos, un abrazo que esta vez se sintió diferente, cargado de verdades no dichas. La vida nos enseña que, a veces, los gestos más simples son los que más comunican. Le ofrecí un café, pero ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en los objetos sobre la mesa. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, su voz apenas un susurro. La urgencia en su tono era palpable. Sabía que no podía demorar más. Tomé el diario en mis manos, sintiendo el peso de la historia que contenía. «Sofía», comencé, «encontré esto en la laguna. La caja que arrojaste».
Sus ojos se abrieron de par en par, y el color abandonó su rostro. Era una reacción que confirmaba mis peores temores. Le entregué el diario y la fotografía. Ella los tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas, luego se detuvieron en la imagen de Elena. La identificación fue instantánea, dolorosa. Ella es, empezó a decir, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. El silencio volvió a llenar la habitación, un silencio que ahora era cómplice de la verdad que se revelaba. Es Elena, le dije con suavidad, mi voz llena de la autoridad que da el conocimiento, pero también de la empatía de una madre. Y ella es tu madre biológica, Sofía. Y Ricardo. Ricardo era tu padre. La frase flotó en el aire, pesada, innegable. Sofía cerró los ojos, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Era una escena que me partía el alma, pero sabía que era necesaria. Usted, cuando se enfrente a una verdad difícil, recuerde que la honestidad, aunque duela, es el camino hacia la sanación. No intente suavizarla demasiado, pero tampoco la arroje sin compasión. Piense en cómo le gustaría que le dijeran algo tan importante. Un ejemplo práctico es mantener la calma, respirar hondo y hablar desde el corazón, expresando sus propios sentimientos sin culpar al otro. Esto crea un espacio para que la otra persona también pueda expresarse. Sofía abrió los ojos y me miró. Había dolor, pero también una extraña liberación en su mirada. Lo sabía, mamá, dijo finalmente, su voz rota. Siempre lo sospeché. Había cosas, pequeños detalles, miradas de la abuela, el silencio de papá cuando preguntaba por mi nacimiento. Encontré el diario hace años, después de que papá falleció. No supe qué hacer con él. Me dio miedo. Miedo de que te doliera, de que cambiara todo. Mi corazón se encogió al escuchar sus palabras. Ella había cargado con ese secreto sola, por protegerme. Es un beneficio invaluable entender que las personas a menudo actúan por amor, incluso cuando sus acciones nos confunden o nos duelen. La curiosidad insaciable que me había impulsado a buscar la verdad ahora se transformaba en una profunda compasión por mi hija. ¿Por qué no me lo dijiste, mi amor?, le pregunté, mi voz suave. Ella bajó la mirada. No quería que pensaras que no te quería como mi madre. Tú eres mi mamá, la que me crió, la que me amó cada día. Tenía miedo de perderte. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una ola. La identificación con su miedo era total. ¿Quién no ha tenido miedo de perder a un ser querido por una verdad incómoda? La dramatización de ese momento, la forma en que sus palabras se entrelazaban con mis propios temores, creaba una conexión inquebrantable. Era como si el universo nos estuviera dando la oportunidad de sanar viejas heridas, de reconstruir la confianza. La cohesión magnética de la conversación nos mantenía unidas, cada frase abriendo el camino a la siguiente, revelando capas de dolor y amor. Nunca te perdería, Sofía, le aseguré, tomándole las manos. Eres mi hija, siempre lo serás. Esto no cambia nada de nuestro amor. Solo nos da una historia más completa, una verdad que ahora podemos compartir. La sensación de que estábamos adquiriendo un conocimiento profundo, una comprensión de la vida que pocos alcanzan, era palpable. La conversación continuó por horas, desentrañando el pasado, compartiendo el dolor y la sorpresa. Era un proceso lento, pero necesario. La verdad, aunque compleja, nos estaba uniendo de una manera nueva y más profunda. Después de la tormenta de verdades, llegó una calma extraña, una que no era de olvido, sino de una comprensión profunda que pocos tienen el privilegio de experimentar. Sofía y yo nos quedamos sentadas, el diario de Elena entre nosotras, como un puente entre el pasado y el presente. El aire en la sala se sentía diferente, más ligero, como si un peso invisible se hubiera disipado. Usted, como yo, sabe que hay momentos en la vida donde la verdad, por más dolorosa que sea, tiene un poder liberador inmenso. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada por mucho tiempo. Hablamos durante horas, desgranando cada párrafo del diario, cada recuerdo que Sofía tenía de su padre, Ricardo, y de las sutiles pistas que la habían llevado a sospechar. Era una narrativa confidencial, un espacio sagrado donde dos almas se encontraban para reconstruir una historia. Ella me contó cómo había encontrado el diario, escondido entre las cosas de Ricardo después de su muerte, y cómo la lectura la había sumido en un torbellino de emociones. Su miedo a herirme, a romper la imagen de la familia perfecta, la había llevado a guardar el secreto. Mamá, no sabía cómo decírtelo, me confesó, sus ojos aún húmedos, pero con una nueva luz.
sentía que si lo revelaba, todo se desmoronaría. Que tú me verías diferente, que nuestro lazo se rompería. Su voz, aunque suave, transmitía la urgencia de su angustia pasada. En ese momento, entendí la magnitud de la carga que había llevado sola. Es un beneficio invaluable comprender que el silencio a menudo nace del amor y del miedo a perder lo que se valora. Le aseguré, con la autoridad de mi experiencia como madre, que nuestro lazo era inquebrantable. Sofía, el amor no se mide por la sangre, sino por el tiempo, las risas, las lágrimas compartidas. Tú eres mi hija, siempre lo has sido y siempre lo serás. Esta verdad no nos separa, nos une de una manera más profunda. La dramatización de ese momento, la forma en que nuestras manos se entrelazaron, era como una escena de película, donde el perdón y la comprensión sellaban un nuevo pacto. La curiosidad insaciable que me había impulsado a buscar la verdad ahora se enfocaba en el futuro. ¿Qué haríamos con esta nueva información? ¿Cómo honraríamos la memoria de Elena y Ricardo? La vida nos presenta estos desafíos para que crezcamos, para que entendamos que la familia es mucho más que un árbol genealógico. Es una red de historias, de amores, de sacrificios. Pensamos en Ricardo. Él había guardado el secreto por amor, por protegernos a ambas. No era un acto de maldad, sino de un hombre que intentaba hacerlo mejor en circunstancias difíciles. A veces, las personas toman decisiones complejas con las mejores intenciones, y es nuestra tarea, como seres humanos, intentar entender sus motivaciones. Si usted se encuentra en una situación donde alguien ha guardado un secreto que le afecta, intente ver más allá de la superficie. Pregúntese, ¿qué lo llevó a hacer esto? ¿Había miedo, amor o una intención de proteger? Esta perspectiva puede cambiarlo todo. Decidimos que era momento de honrar a Elena. Ella había vivido una vida de dolor y sacrificio, y su diario era un testimonio de su amor incondicional. Tenemos que hacer algo, mamá, dijo Sofía, con una determinación que me llenó de orgullo. Su historia merece ser contada, no como un secreto, sino como una lección de vida. La cohesión magnética de nuestras ideas nos llevó a pensar en cómo podríamos compartir esta historia. No solo para nosotras, sino para otras personas que pudieran estar lidiando con secretos familiares, con la búsqueda de su identidad. La sensación de que estábamos a punto de revelar algo extraordinario, un conocimiento que pocos pasan, nos llenaba de energía. Este no era el final de nuestra búsqueda, sino el comienzo de un nuevo propósito. La vida, mi querido amigo, siempre nos sorprende con giros inesperados. Y es en esos giros donde encontramos las oportunidades para crecer, para perdonar y para amar de una manera más plena. La historia de Elena, de Ricardo, de Sofía y mía, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza. La decisión de compartir la historia de Elena no fue solo un acuerdo entre Sofía y yo, fue un pacto silencioso con el destino, una promesa de que su vida no sería olvidada en las sombras del pasado. El aire en la sala, que antes había estado cargado de secretos, ahora vibraba con un nuevo propósito. Usted, como yo, ha sentido esa claridad que llega después de una gran revelación, ese momento en que el camino a seguir se ilumina con una luz diferente. Es una sensación de urgencia, de que hay algo importante que debe hacerse. Nos sentamos de nuevo, esta vez con el diario de Elena abierto sobre la mesa, no como un objeto de dolor, sino como un mapa hacia la comprensión. Sofía y yo empezamos a leerlo juntas, párrafo por párrafo, deteniéndonos en cada frase que nos hablaba de su fuerza, de sus sueños rotos, de su amor incondicional. Era una narrativa confidencial, compartida entre madre e hija, que nos permitía ver la vida de Elena a través de sus propios ojos. Lo que encontramos en esas páginas, al releerlas juntas, fue mucho más de lo que habíamos imaginado. Ella era tan valiente, mamá, dijo Sofía, su voz suave, mientras señalaba una entrada donde Elena hablaba de sus esperanzas para el futuro, a pesar de las dificultades. Siempre pensó en los demás. La identificación con la fortaleza de Elena era palpable en su voz. En ese momento, entendí que este proceso no solo honraría a Elena, sino que también nos daría una perspectiva invaluable sobre la resiliencia humana. Como les he dicho antes, la verdad tiene un poder transformador. Al sumergirnos en el diario, no solo descubrimos más sobre Elena, sino también sobre nosotras mismas. Cada palabra era un eco de una vida que merecía ser recordada, una lección sobre cómo enfrentar la adversidad con dignidad. Sentimos una necesidad profunda de que su voz resonara, de que su experiencia sirviera de guía para otros. Decidimos que la mejor manera de honrarla sería contar su historia de una forma que inspirara, que mostrara cómo el amor puede superar los desafíos más grandes. No queríamos que fuera una historia triste,
sino una de esperanza y superación. Quizás usted, como nosotras, ha sentido el llamado de dar voz a una historia que merece ser escuchada, de transformar el dolor en un mensaje de fortaleza. El proceso de organizar sus escritos, de entrelazar sus palabras con nuestras propias reflexiones, fue una dramatización cinematográfica de su vida. Cada vez que leíamos una frase, podíamos imaginarla escribiéndola, sintiendo lo que ella sentía. Era como si Elena estuviera allí con nosotras, guiándonos. Este trabajo conjunto fortaleció nuestro propio lazo, un beneficio inesperado de esta búsqueda de la verdad. Un ejemplo práctico de cómo abordamos esto fue crear un esquema. Primero, identificamos los momentos clave en el diario de Elena: su juventud, su amor por Ricardo, el nacimiento de Sofía, su enfermedad, sus esperanzas. Luego, pensamos en cómo cada uno de esos momentos se conectaba con nuestra propia historia. Esto nos ayudó a darle una estructura clara a la narrativa que queríamos compartir. Si usted tiene una historia familiar que siente que debe ser contada, empiece por los pequeños detalles. Anote lo que recuerde, hable con los mayores, busque fotografías. Cada pieza es un tesoro que ayuda a armar el rompecabezas. La curiosidad insaciable nos llevó a buscar más allá de las palabras escritas. ¿Qué sentiría Elena al escribir esto? ¿Qué la impulsaba? Nos dimos cuenta de que su diario no era solo un registro de eventos, sino un testamento de su espíritu indomable. La cohesión magnética de su historia nos atrapaba, y sabíamos que atraparía a cualquiera que la leyera. Este camino, aunque lleno de emociones, nos estaba enseñando que la vida es un tejido complejo de alegrías y tristezas, de secretos y revelaciones. Y que la verdadera sabiduría reside en aceptar cada hilo, cada color, para formar un tapiz completo. La sensación que teníamos era que estábamos adquiriendo un conocimiento que pocos pasan, una comprensión profunda de la condición humana. Ahora, con el diario de Elena como nuestra guía y nuestra propia experiencia como el hilo conductor, estábamos listas para dar el siguiente paso. ¿Cómo compartiríamos esta historia con el mundo? ¿Qué forma tomaría? La respuesta a esa pregunta nos esperaba, y con ella, la oportunidad de transformar el legado de Elena en una fuente de inspiración para muchos. La pregunta de cómo compartir la historia de Elena resonaba en la sala, un eco persistente que exigía una respuesta clara y poderosa. No era suficiente con haber descubierto la verdad, ahora teníamos la responsabilidad de darle voz, de permitir que su legado trascendiera las páginas de un diario. Usted, como yo, sabe que hay momentos en la vida donde una revelación no es el final, sino el verdadero comienzo de una misión. Sentíamos una urgencia profunda, una necesidad de actuar, de transformar el dolor en un propósito que beneficiara a otros. Sofía y yo pasamos días enteros inmersas en conversaciones, cada una aportando ideas, desechando otras, buscando la forma perfecta de honrar a Elena. Era una narrativa confidencial entre nosotras, un espacio donde la creatividad y la emoción se entrelazaban. Pensamos en escribir un libro, en dar charlas, pero algo no terminaba de encajar. Queríamos algo que llegara directamente al corazón de las personas, que les permitiera sentir la historia de Elena como si fuera suya. Mamá, ¿cómo hacemos para que la gente sienta lo que Elena sintió?, me preguntó Sofía una tarde, con una expresión de profunda reflexión. No solo que lo lean, sino que lo vivan. Su pregunta fue la chispa que encendió la idea. En ese instante, una imagen clara se formó en mi mente, una dramatización cinematográfica que nos permitiría ir más allá de las palabras escritas. La respuesta llegó como un rayo de luz, un podcast, una serie de episodios donde podríamos narrar la historia de Elena con nuestras propias voces, intercalando fragmentos de su diario. La idea nos llenó de una emoción indescriptible. Era el formato perfecto para una revelación extraordinaria, una forma de crear una conexión íntima con cada oyente. La curiosidad insaciable que nos había guiado hasta ahora se transformó en una energía creativa, una promesa de que estábamos a punto de compartir algo verdaderamente especial. Este formato nos ofrecía un beneficio invaluable, la posibilidad de llegar a muchas personas, de compartir las lecciones de vida de Elena de una manera personal y directa. Podríamos usar la música, los silencios, el tono de voz para transmitir la emoción de cada momento. Es como cuando usted escucha una historia contada por alguien que la vivió, la experiencia es completamente diferente a solo leerla. La voz humana tiene un poder único para conectar. Empezamos a planear los episodios, cada uno centrado en un aspecto de la vida de Elena, de Ricardo, y de nuestra propia travesía. La estructura sería devastadora en su simplicidad y poder. Un episodio para su juventud, otro para su amor, uno más para el nacimiento de Sofía, y así sucesivamente. Queríamos que cada capítulo fuera un gancho de retención,
que la gente terminara uno y sintiera la necesidad de escuchar el siguiente. Un ejemplo práctico de cómo lo hicimos fue tomar una entrada del diario de Elena donde hablaba de sus sueños de ser pintora. En lugar de solo leerla, pensamos en cómo podríamos contextualizarla, hablar de la importancia de los sueños, incluso cuando la vida nos lleva por otros caminos. Luego, podríamos invitar a los oyentes a reflexionar sobre sus propios sueños olvidados. Si usted tiene una idea que quiere compartir, piense en el formato que mejor le permita transmitir la emoción y el mensaje. A veces, la voz es más poderosa que la palabra escrita. Sentíamos la autoridad de nuestra propia experiencia, la sabiduría que habíamos adquirido al desenterrar esta verdad. Sabíamos que esta historia, contada con honestidad y amor, tenía el poder de inspirar a otros a buscar sus propias verdades, a sanar viejas heridas. La cohesión magnética de cada idea nos impulsaba hacia adelante, cada frase, cada concepto, nos acercaba más a la realización de este proyecto. Por supuesto, hubo momentos de duda. ¿Seríamos capaces de hacerlo? ¿Estaríamos a la altura de la historia de Elena? Pero la identificación con su valentía nos dio la fuerza para seguir adelante. Si ella pudo enfrentar tanto, nosotras podíamos enfrentar el desafío de contar su historia. Es un conocimiento que pocos pasan, el de transformar el miedo en acción, la duda en determinación. Este proyecto no era solo sobre Elena, era sobre la resiliencia humana, sobre el amor incondicional, sobre la capacidad de perdonar y de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. La sensación que teníamos era que estábamos a punto de ofrecer un regalo, una lección de vida que podría cambiar la perspectiva de muchos. Con cada paso que dábamos en la planificación, la historia de Elena cobraba una nueva vida, una que trascendería el tiempo y el espacio. Estábamos listas para abrir el telón, para compartir este tesoro con el mundo. Pero, ¿qué pasaría cuando el primer episodio saliera al aire? ¿Cómo reaccionaría la gente a esta verdad tan íntima y poderosa? La emoción de haber encontrado el camino para compartir la historia de Elena era palpable, pero con ella llegó una nueva ola de desafíos. La idea del podcast, tan brillante en su concepción, nos enfrentaba ahora a la realidad de su producción. Usted, como yo, ha sentido esa mezcla de entusiasmo y nerviosismo al iniciar un proyecto importante, esa sensación de que hay algo grande por delante, pero también un camino lleno de detalles por resolver. Era una urgencia que nos impulsaba, una necesidad de materializar esta visión. Sofía y yo nos sumergimos de lleno en el mundo de la producción de podcast. Aprendimos sobre micrófonos, programas de edición, la importancia del sonido y la narrativa. Era una narrativa confidencial, no solo de la historia de Elena, sino de nuestro propio proceso de aprendizaje. Nos reíamos de nuestros errores, nos frustrábamos con la tecnología, pero nunca perdimos de vista el propósito principal, dar voz a Elena. ¿Crees que la gente realmente querrá escuchar esto, mamá?, me preguntó Sofía una tarde, mientras intentábamos ajustar los niveles de audio. Su voz, aunque llena de esperanza, también reflejaba la incertidumbre natural de quien se aventura en algo nuevo. Le aseguré que sí, que la verdad y la autenticidad siempre encuentran su audiencia. La identificación con su preocupación era total, pues yo misma sentía esa misma duda en el fondo. La preparación de cada episodio se convirtió en una dramatización cinematográfica en nuestra mente. Elegíamos los fragmentos del diario que queríamos leer, pensábamos en la música que acompañaría cada momento, en cómo nuestras voces podrían transmitir la emoción adecuada. Queríamos que cada oyente viviera la escena, que se sintiera parte de la historia de Elena. Este nivel de detalle era un beneficio, pues nos permitía pulir cada aspecto para que el mensaje fuera claro y potente. Nos dimos cuenta de que no solo estábamos contando una historia, sino que estábamos construyendo un puente entre el pasado y el presente, entre Elena y quienes la escucharían. La curiosidad insaciable por saber cómo reaccionaría la gente nos mantenía trabajando, puliendo cada palabra, cada pausa. ¿Qué impacto tendría? ¿A quiénes llegaría? Un ejemplo práctico de cómo abordamos la estructura fue crear un guión detallado para cada episodio. No solo escribíamos lo que íbamos a decir, sino que también anotábamos cuando introduciríamos un fragmento del diario, cuando haríamos una pausa para la reflexión, o cuando cambiaríamos el tono de voz. Esto nos ayudó a mantener la coherencia y el ritmo. Si usted tiene una historia que quiere contar, no la deje solo en su cabeza. Escriba un esquema, un guión, incluso si es solo para usted. Verá cómo la claridad de la estructura le da una autoridad natural a su mensaje. La cohesión magnética de la historia de Elena era nuestra guía. Cada frase, cada recuerdo, nos llevaba de forma natural al siguiente, creando una cadena ininterrumpida de eventos y emociones. Sabíamos que,
si lográbamos transmitir esa misma fluidez en el podcast, la audiencia se quedaría enganchada hasta el final. Es un conocimiento que pocos pasan, el arte de tejer una narrativa que no solo informa, sino que también cautiva. Hubo un momento en que nos sentimos abrumadas por la cantidad de trabajo. La edición, la postproducción, la creación de la música de fondo, era mucho más de lo que habíamos imaginado. Pero entonces, recordábamos la promesa que le habíamos hecho a Elena, la importancia de su legado. Esa urgencia renovada nos daba la energía para seguir adelante. Mamá, ¿te imaginas a alguien escuchando esto en su coche, o mientras cocina, y sintiendo que Elena les está hablando directamente? Dijo Sofía con una sonrisa, sus ojos brillando con la visión. Esa imagen nos llenó de esperanza. Era el beneficio final que buscábamos, que la historia de Elena se convirtiera en una voz amiga, una fuente de inspiración para quienes la necesitaran. Este proceso nos enseñó que la verdadera autoridad no viene de un título, sino de la autenticidad y la pasión con la que se comparte una verdad. Nos convertimos en las guardianas de la historia de Elena, y esa responsabilidad nos dio una fuerza inquebrantable. La sensación que teníamos era que estábamos adquiriendo un conocimiento que pocos pasan, el de transformar una experiencia personal en un mensaje universal. Finalmente, llegó el día. Con los primeros episodios listos para ser lanzados, una mezcla de emoción y ansiedad nos invadió. ¿Cómo sería la reacción? ¿Estaríamos a la altura de las expectativas? La respuesta a esas preguntas estaba a punto de revelarse, y con ella, el inicio de un nuevo capítulo, no solo para nosotras, sino para todos aquellos que se atrevieran a escuchar. El día del lanzamiento del podcast, Recuerdos del pasado escondido, se grabó en mi memoria con una claridad que congela el tiempo. Sofía y yo estábamos sentadas frente a la computadora, los dedos temblorosos sobre el ratón, listas para hacer clic en publicar. Usted, como yo, ha sentido esa mezcla de miedo y emoción cuando un sueño largamente gestado está a punto de ver la luz. Era una urgencia que nos invadía, la necesidad de que la voz de Elena finalmente resonara en el mundo. Con un suspiro profundo, dimos el paso. Los primeros días fueron una vorágine de nerviosismo y expectación. Cada notificación en el teléfono nos hacía saltar. Empezaron a llegar los primeros mensajes, los comentarios, las reseñas. Era una narrativa confidencial que se abría al mundo, y la respuesta fue abrumadora. Personas de todas partes nos escribían, compartiendo cómo la historia de Elena había tocado sus vidas, cómo se identificaban con sus luchas, con sus amores, con sus silencios. Mamá, mira esto, me dijo Sofía una mañana, con los ojos llenos de lágrimas. Me mostró un mensaje de una mujer que decía, escuchar a Elena me hizo entender a mi propia madre. Gracias por darme esta perspectiva. En ese momento, la dramatización cinematográfica que habíamos imaginado se hizo real. Podía ver a esa mujer, en algún lugar, conectando con Elena, sanando una parte de su propia historia. Era el beneficio más grande que podíamos haber esperado. La curiosidad insaciable que nos había impulsado a desenterrar el diario de Elena ahora se reflejaba en nuestra audiencia. Querían saber más, querían entender cada detalle, cada decisión. Cada episodio se convertía en un gancho de retención, llevando a los oyentes de la mano a través de la vida de Elena, de Ricardo, de nuestra propia búsqueda. La cohesión magnética de la historia era innegable, cada frase, cada revelación, los mantenía pegados a sus auriculares. Nos dimos cuenta de que no solo estábamos contando una historia, sino que estábamos creando una comunidad. La gente compartía sus propias experiencias, sus secretos familiares, sus reflexiones. Nos convertimos en una especie de confidentes, de guías en un viaje emocional compartido. La autoridad que habíamos ganado no venía de un título, sino de la autenticidad de nuestra voz y la verdad de la historia que compartíamos. Un ejemplo práctico de cómo manejamos esto fue cuando recibimos un comentario de alguien que cuestionaba una de las decisiones de Elena. En lugar de ignorarlo, decidimos dedicar un segmento del siguiente episodio a explorar la complejidad de esas decisiones, invitando a la audiencia a ponerse en los zapatos de Elena, a considerar el contexto de su tiempo y sus circunstancias. Si usted se encuentra con una crítica o una pregunta difícil, no la evite. Abrácela, úsela como una oportunidad para profundizar en su mensaje y mostrar su perspectiva. Esto no solo aclara, sino que también fortalece su conexión con su audiencia. La estructura devastadora de la vida de Elena, llena de giros inesperados, se reflejaba en la forma en que la gente reaccionaba. Había momentos de alegría, de tristeza, de indignación, pero siempre, al final, una sensación de esperanza y resiliencia. La claridad del mensaje principal que la verdad, por dolorosa que sea,
siempre libera y transforma resonaba en cada comentario. Pero la historia de Elena aún guardaba una última sorpresa, una que nos dejó sin aliento y cambió nuestra perspectiva para siempre. Unas semanas después del lanzamiento, recibimos un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía, sobre Elena. Mi corazón dio un vuelco. Era una urgencia que me impulsó a abrirlo de inmediato. El mensaje era de una mujer mayor, llamada Clara, que vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca. Decía haber reconocido la historia de Elena, no solo por los detalles que compartíamos, sino por la forma en que la describíamos. Elena fue mi mejor amiga en la juventud, escribió. Éramos inseparables antes de que ella se fuera a la Ciudad de México. Hay algo que ella nunca te contó, algo que creo que debes saber. La curiosidad insaciable se apoderó de mí. ¿Qué secreto más podría haber? ¿Qué parte de la vida de Elena desconocíamos aún? Clara nos contó que Elena, antes de conocer a Ricardo, había estado comprometida con otro hombre, un joven humilde del pueblo que la amaba profundamente. Pero la familia de Elena, buscando una mejor posición social para ella, la obligó a romper el compromiso y a mudarse a la capital, donde conoció a Ricardo. Elena siempre llevó esa pena en su corazón, escribió Clara. Ella amaba a ese joven, pero sentía que no tenía otra opción. Fue un sacrificio que hizo por su familia, y nunca se lo perdonó del todo. Esta revelación fue un golpe. Elena, la mujer fuerte y resiliente que habíamos llegado a conocer, también había sido una joven con el corazón roto, obligada a renunciar a su amor por las expectativas sociales. Era una capa más de su complejidad, una que nos hizo verla con una compasión aún más profunda. La identificación con su dolor, con sus decisiones difíciles, se hizo más intensa. La lección de vida que nos dejó esta última revelación fue profunda. A veces, las personas que admiramos y que nos parecen invencibles, también cargan con sus propias heridas secretas, con sacrificios que hicieron en silencio. Nos recordó que cada vida es un tapiz complejo, lleno de hilos visibles e invisibles, de alegrías y penas que a menudo permanecen ocultas. La verdadera sabiduría no está en juzgar, sino en comprender y en ofrecer compasión. Este conocimiento, que pocos pasan, nos enseñó que la historia de una persona nunca está completa hasta que se escuchan todas las voces, incluso las que parecen perdidas en el tiempo. Elena, a través de su diario y ahora a través de Clara, nos había dado el regalo de una comprensión más profunda de la condición humana. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre los secretos familiares y la fortaleza de mujer, te invito a seguir Recuerdos del pasado escondido. Dale, me gusta, y comparte tu opinión. ¿Qué crees que es lo más importante al contar una historia personal? Escribe en los comentarios.
Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.